Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, en este miércoles. Hoy darle gracias al Señor por este día miércoles que el Señor nos regala para integrarnos en nuestra familia, para integrarnos en nuestro hogar, para ser felices y escuchar su palabra, para dejarnos fortalecer por Él. En este día, en este mediodía, en esta tarde, quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un encuentro con el Señor cada día. Sé positivamente que ustedes siempre oran y hablan con Dios. Dios siempre escucha sus ruegos. No se desesperen, no se angustien. A veces nos desesperamos porque queremos que Dios de inmediato nos dé la respuesta que deseamos, y dice la misma palabra que los planes de Dios son unos y los del hombre son otros. O dice el argot popular, nuestros abuelos decían, Dios tarda pero no olvida. Hay que seguir orando, hay que seguir ofreciendo nuestra vida y configurándonos con Él. Cada día que nos acercamos más al Señor, nuestra vida va cambiando, nuestra vida se va purificando. No tengamos vida intermitente. Es decir, que hoy estamos con el Señor y mañana ya no. Que hoy el Señor los bendiga a ustedes todos, bendiga sus hogares, bendiga sus familias. Sigan con el optimismo y la esperanza propia de los hombres y de las mujeres que creen y aman en el Señor. Hoy tenemos la palabra en este miércoles, queridos hermanos, este día miércoles. Hoy tenemos esta palabra y es una palabra contundente, una palabra hermosa, que quiero dejarles algunas ideas de esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Vamos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Y se refiere a la muerte de Esteban y se refiere a cómo los discípulos y los seguidores del Señor resucitado y los que escucharon la predicación de los apóstoles y de los discípulos se dispersan para anunciar la palabra. De los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Escuchen bien, violenta persecución. ¿Por qué? Por anunciar la palabra. Y todos se dispersaron, pero más adelante van a ver ustedes que esa dispersión sirvió mucho, porque no solamente los discípulos estaban ahí predicando la palabra del Señor resucitado en Jerusalén, sino que salieron a otros pueblos a dar a conocer esa nueva noticia, esa noticia de la resurrección del Señor. Y se dispersaron por todas las regiones de Samaria y de Judea. Se dispersaron. Eso creo que es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, queridos hermanos. Dispersarnos por todas partes para anunciar la palabra. En el barrio, en el sector, en la vereda, en la ciudad, en nuestra calle, en nuestro trabajo, anunciando el Señor. Creo que aquí comienza un nacimiento de la iglesia en la predicación del evangelio maravillosa. Porque se dispersaron, no se quedaron callados, no se quedaron quietos. Fueron por todo Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron grandes lamentaciones por Esteban. En cuanto a Saulo, devastaba la iglesia. ¿Qué les parece que Saulo era perseguidor de la iglesia? Pero ustedes recuerdan que después él se convierte y es un hombre de Dios. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Después dirá Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, es el que dice Pablo después de su conversión. Por ahora Pablo es un perseguidor. Devastaba la iglesia yendo de casa en casa, a la fuerza se apoderaba de hombres y de mujeres y los metía en la cárcel. Y al irse dispersando, los creyentes iban predicando el evangelio. Esto es lo más hermoso. Al salir corriendo de Jerusalén, a medida que iban encontrando pueblos y ciudades y veredas y aldeas,
iban predicando el Evangelio, la palabra del Señor, y así el Evangelio fue cundiendo hasta que hoy nosotros aquí lo conocemos. Felipe bajó a la capital de Samaria. Felipe se fue allí a la capital de Samaria y empezó a predicar a Jesucristo. ¡Qué fuerza la de Felipe! En estos días estaremos escuchando lo que hace Felipe en la predicación del Evangelio. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de milagros que hacía y lo estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus y lanzaban gritos, y muchos lisiados y cojos quedaban curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. La predicación de Felipe. Tengamos en cuenta lo que Felipe en estos días y los apóstoles comienzan a hacer, y todos aquellos hombres y mujeres que se dispersaron para anunciar la palabra del Señor. Así como ellos se dispersaron, ustedes y yo también tenemos que dispersarnos. Muchas veces nos quedamos quietos, nos quedamos callados. Hoy es para anunciar el Evangelio, para anunciar la palabra, para dar a conocer a Jesucristo. Ustedes y yo no podemos quedarnos callados porque el Señor quiere que seamos discípulos misioneros de Él. Por eso el Evangelio 66 para hoy dice: aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera. Es decir, que toda la tierra aclame el nombre del Señor por la predicación de los discípulos, la predicación de los apóstoles, pero también por tu propio testimonio, querido hermano, querida hermana. Que Dios te proteja, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que tengan salud y mucha bendición. Cuídense mucho frente a este virus y no dejen de anunciar la palabra del Señor. No se queden callados, porque el Señor quiere que lo anunciemos a Él, porque hay muchos hombres y mujeres que no lo conocen, que no lo aman o que no lo siguen. Pero cuando tú empiezas a predicar y hablar de Él, muchos escucharán su voz y volverán al Señor. Que Dios los proteja, que Dios los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya,